Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy, nuestras imágenes terribles de la sociedad española y portuguesa oscuras por un accidente que no se sabe si es tecnológico o ciberataque dentro de la perspectiva de lo que hoy es la guerra a nivel internacional. En Venezuela y en América Latina estamos acostumbrados a apagones, sobre todo lo vimos en Cuba recientemente, pero los europeos no estaban en una situación como esta, donde los trenes dejaron de funcionar, igualmente los aviones, los aeropuertos impedidos de sacar sus pasajeros, en las calles, las clínicas, los hospitales, la situación de emergencia, hemos visto un desorden absoluto que es producto precisamente, por ahora del gobierno quiere calificar, sí una falla técnica que es posible, pero también algo preparado desde larga distancia, porque hoy en día el ciberespacio se presta con el manejo de las computadoras y sobre todo la inteligencia artificial para crear problemas, aunque está creada para el bien, sin embargo puede ser dirigida al mal. Precisamente el Papa Francisco en la reunión última en Suiza señalaba a los grandes empresarios del mundo en la reunión de Davos de la inteligencia artificial, lo bueno que era emplearla y utilizarla, pero dentro de la situación del control reglamentario y en favor de la humanidad. Ojalá no sea esta situación de un ataque premeditado contra España y Portugal, porque el corte de luz masivo impactó a toda la península ibérica y obligó a paralizar el tráfico ferroviario en España y en parte del sur de Francia. También se vio brevemente afectada la parte de Portugal y, por supuesto, Europa está razonando lo que pueda pasar, y especialmente cuando está en el conflicto de la OTAN con Rusia por el caso de Ucrania y fundamentalmente la separación de lo que sería la OTAN y la búsqueda de nuevos mercados. No se sabe qué puede pasar. Más adelante tal vez tengamos noticias más precisas, pero esta es la información que nos trae la prensa hoy. Apagón masivo en la península ibérica. Millones de personas en España y Portugal se quedaron sin electricidad el lunes, por un corte que también afectó brevemente a una parte del sur de Francia. La empresa española Red Eléctrica anunció la activación de planes de reposición del suministro en colaboración con las empresas del sector y advirtió que se necesitarán entre 6 y 10 horas para recuperar totalmente el servicio. Tanto en Madrid como en Barcelona, numerosos habitantes salieron a la calle con el teléfono en la mano en busca de cobertura. Muchos semáforos no funcionaban, los metros y trenes se detuvieron y la Dirección General de Tráfico pidió a los habitantes que eviten circular en la medida de lo posible. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, encabezaba una reunión de crisis y su oficina indicó que el gobierno está trabajando para conocer el origen y la afectación de esta incidencia y dedicando todos los recursos para solventarla cuanto antes. Precisamente la Unión Europea ahora reclama y exige a las universidades formar personal en materia de seguridad y responder frente a emergencias, porque hoy en día accidentes tecnológicos o naturales obligan a tener equipos preparados de defensa civil. Venezuela debiera, como América Latina, también tener preparado personal para cualquier incidente de este tipo, porque no hay la forma de poner a marchar la economía y la vida social del país como ocurrió en España y Portugal y en parte de Francia. Pero claro, dentro de este criterio también el Vaticano, preocupado por la situación de quién va a suceder al Papa Francisco, vimos una ceremonia extraordinaria en Roma, el acto diplomático más importante de los últimos tiempos, la prácticamente conversación íntima, sin intérprete, del presidente Trump y del presidente de Ucrania, porque para buscar la paz es necesario el contacto directo, y así lo decía el Papa. Pero bueno, ya el Papa está enterrado, deja un testimonio extraordinario de la inclusión, del papel de la mujer en la iglesia, de los marginados, de la situación de los migrantes. En definitiva, un gran Papa para este siglo de ayornamiento entre la iglesia y la sociedad civil. Pero ya está reunido la autoridad legal, legítima, es un Estado Vaticano y una iglesia que tiene características también donde el Congreso pareciera ser el cónclave de los cardenales. Y ese cónclave, que significa con llave, por donde se cierran para elegir al sucesor del Papa Francisco, ya va a comenzar el 7 de mayo, estaremos presentes. Decidieron ya los cardenales de la Iglesia Católica, en medio de la expectativa que despierta la elección del nuevo líder espiritual de 1.400 millones de fieles. Hemos dicho que en principio sería un asiático, el cardenal Tagle de Filipinas, o un africano, 2 o 3 de primera línea, sería el primer Papa negro, pero también creemos que pueda ser por la transición y el seguimiento de la obra del Papa Francisco, el cardenal Pietro Parolin, que conocimos e inclusive entrevistamos en una oportunidad, e incluso planteamos el tema de los problemas de América Latina, como es el diferendo entre Guyana y Venezuela, y la posibilidad de recurrir en última instancia a la autoridad papal, porque ya lo hicimos en una oportunidad y lo hizo Juan Pablo II cuando intervino por el conflicto de Beagle entre Chile y Argentina, y fue una solución aceptada por los estados.
El cardenal Parolin conoce Venezuela, fue nuncio apostólico y conoce muy bien América Latina. Y la iglesia se presta para los conflictos territoriales. Sobre eso precisamente escribíamos ayer en nuestra colaboración del periódico Universal, que pueden leerlo, sobre el papel del Vaticano y la diplomacia, que es extraordinaria, y en función de la paz. Veamos. La Iglesia Católica fijó la fecha para empezar a elegir al nuevo líder de 1.400 millones de fieles. El Vaticano informó el lunes que el cónclave en el que se conocerá el sucesor del Papa Francisco comenzará el 7 de mayo. El miércoles de la próxima semana, los cardenales participarán en una misa solemne en la Basílica de San Pedro, tras la cual los que tengan derecho a voto, los menores de 80 años, se reunirán en la Capilla Sixtina para una votación secreta que puede durar varios días. Espero una continuidad con las políticas de Francisco, sinceramente, porque con todo lo que ha hecho, creo que la continuidad sería lo mejor para la Iglesia en general. El Museo Vaticano anunció el cierre de la majestuosa estancia del Palacio Apostólico para organizar la elección, que ha despertado fascinación desde hace siglos. Del total de 135 cardenales con derecho a voto, el 80% fue designado por Francisco. Chiaro che ognuno è una persona a sé. Chiaro che ognuno... Precisamente en el periódico Universal Diario, como decíamos, escribíamos sobre el papel del Vaticano y la diplomacia. Puede dirigirse a gbrújulainternacional@gmail.com, jcpineda01@gmail.com, para hacerles llegar el artículo del Universal que siempre publicamos, sobre todo en política internacional. Y lo mismo los editoriales que siempre hacemos acá en Globovisión, con temas importantes que merecen un análisis en profundidad, como precisamente el que vamos a hacer hoy, donde hay una situación difícil entre China y Estados Unidos y no sabemos qué va a pasar en la política internacional. El Papa quería negociación entre Moscú y Washington, pero también entre Pekín y la Unión Europea, y al fin y al cabo son los cuatro poderes que dirigen la política internacional. Y en este campo hay que pensar que no se dé la metáfora de Tucídides de una guerra inevitable entre la potencia que está terminando su poderío, como es Estados Unidos, y la ascendente que es China. Parte de esto en análisis de hoy y después las entrevistas de siempre que tenemos en Brújula Internacional. Extraordinario el encuentro de diplomáticos, jefes de Estado y de gobierno, políticos, de intelectuales, personalidades de la sociedad civil en esta Roma eterna, cuando la muerte del Papa convocó a sus funerales y entierro dentro de la mayor sencillez, pero permitió ser la conferencia más importante diplomática de los últimos tiempos, donde entre otros pudieron conversar en forma personal y directa, sin intérprete, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Zelensky, que es el problema más importante en el contexto internacional, y se busca la paz que pueda venir pronto, y sería el último milagro del Papa Francisco, quien pasa a la historia de la Iglesia como uno de los grandes papas revolucionarios en favor de una iglesia de los pobres, de la inclusión de las mujeres en puestos importantes de la Iglesia, e incluso quería plantear el celibato eclesiástico y la posibilidad de que la Iglesia llegue a todos los continentes. Por eso su preocupación con el Extremo Oriente, su viaje último, donde fue con el escritor español Javier Cercas, que nos habla precisamente del interés en el mundo oriental, del budismo, del taoísmo, del hinduismo, donde hay posibilidad para la fe cristiana, porque esas religiones, más que religiones, son formas de vida, morales, éticas. La religión de Jesucristo, como la viven los coreanos del sur ahora, es mucho más pura. Pero también la preocupación del Papa por América Latina, tradicionalmente católica, que se aleja de la Iglesia de Jesús. Tienen que hacer un esfuerzo para acercarse frente al crecimiento de las iglesias protestantes y de los que dejan de creer en Dios. Lo del Papa fue una extraordinaria manifestación divina de un gobierno donde pudo dar el ejemplo de humildad, de sencillez, hasta sus últimos momentos. Por supuesto que después de esta reunión de Roma de la diplomacia mundial, hoy comienza de nuevo el análisis político internacional, y uno de los temas más importantes, porque no estaban allí los altos dirigentes de China, aunque mandaron su condolencia, porque el análisis viene ahora: ¿qué va a pasar entre la competencia y la rivalidad entre Estados Unidos y China en la nueva era política de fuerzas y multilateral? Porque, como decía el Papa, estamos en un mundo en guerras y ya la Tercera Guerra Mundial empezó, y tenemos que ver los actores fundamentales, que son China, Rusia por una parte, Francia, Inglaterra y Estados Unidos por la otra, 5 miembros con derecho a veto, donde descansa el vértice de la comunidad mundial. Pero hoy, como el Papa preveía, la relación con China es necesaria y hay que estudiarla.
porque el mundo transita de un orden internacional dominado por los Estados Unidos hacia un escenario donde China se consolida como una potencia capaz de desafiar la primacía estadounidense. Esa retórica del presidente Trump de American First, primero América, y las políticas proteccionistas han cambiado las reglas del juego y ya se habla de la Primera Guerra Mundial Comercial, que marca el fin del orden liberal internacional basado en reglas y la emergencia de un mundo nuevo, y que fue el origen de la Primera Guerra Mundial, después con la creación de la Sociedad de las Naciones y posteriormente con la Segunda Guerra Mundial la creación de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Ahora parece que el más fuerte es el que tiene y el que tiene mayor competencia, que inclusive nos lleva a evocar la trampa de Tucídides: cuando un imperio sube, el que termina siempre termina en conflicto y en guerras. Y hoy armas nucleares hay en todos los 4 factores de poder, que son la Unión Europea con Francia e Inglaterra, armas nucleares, Estados Unidos, China y Rusia con también arsenales nucleares. Por eso, en estos escenarios se emplea un modelo de teoría de los juegos donde interactúan 5 bloques. Por una parte, Estados Unidos y China por otro lado, pero también un bloque de aliados de Estados Unidos y otro bloque de aliados de China, y los países neutrales que tratan de buscar, sobre todo en el BRIC, una vía distinta a los modelos económicos y políticos de Rusia, China y Estados Unidos.